mis hermanos. La gracia, la misericordia del Señor sea con todos ustedes en este día. Y qué bueno es estar unidos a la manera como el Señor nos permite hoy adorar y bendecir su nombre. Queremos exaltarte, Señor, queremos darte gloria, queremos proclamar tu presencia, queremos, Señor, exaltar esa presencia que vive en nosotros y que hoy nos permite adorarte y bendecirte. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Recíbela en esta mañana, Señor. Eres el Rey, eres digno de adoración y por eso nuestro corazón te adora en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Dile: toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria, Señor, toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Y postrado en adoración, y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Y postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Nos postramos ante ti, postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Adórate a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adórate a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adórate a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Díselo a tu Señor. Toda la gloria y la honra, recíbela, es para ti. Solo tú eres digno. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Y postrado en adoración
todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú, oh Rey. Esa es nuestra motivación, nuestro anhelo, adorarte solo a ti, Jesús. Eres el motivo, Señor, de nuestra alabanza. Eres el motivo de nuestra adoración. Y vivimos para darte gloria y honra. Y hoy, estando unidos, queremos gozarnos, queremos cantar y queremos danzar en tu presencia, Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Bien. Vamos, gózate en su presencia, alábalo porque Él vive, porque eres libre delante del Señor. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Díselo a tu Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, la sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libre soy, yo libre soy. Somos libres en tu presencia, Señor. Y
por eso te exaltamos y te adoramos, porque tú eres nuestro Dios. Amén y amén. Muy buenos días, mi amada iglesia. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Es como siempre un enorme placer, es un honor delante del Señor, delante de ustedes, traer nuevamente el consejo de Dios por medio de su santa y su bendita palabra. Quiero hablarles de un tema que nosotros como cristianos ya conocemos, porque nosotros como cristianos estamos completamente apercibidos y enterados. Y es el tema acerca del amor de Dios, que lo vemos a lo largo de toda la Escritura, donde se hace presente en la revelación escrita de Dios, que es su Santa Escritura, que es su Santa Palabra, desde el principio de los tiempos, desde la creación, cuando ya se hace mayormente visible en la persona encarnada, Dios hecho carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarles bajo el tema, nos ama porque sí. Nos ama porque sí. Si algo podemos comprender acerca del amor de Dios, que sabemos que es infinito, que es grande, que es eterno, es que también es ininfluenciable. ¿Qué significa eso? Bueno, palabras sencillas, como lo estoy diciendo, ininfluenciable. Es que nadie puede influir en el amor de Dios para que Dios le otorgue precisamente esa gracia divina de ese amor a alguna persona. Eso significa que Dios nos ama porque sí, solo por gracia. Y así lo dice toda la palabra, así lo habla la Escritura. Pero en esta mañana quiero hablarles de una historia asombrosa, pero que en la Biblia nos es enseñada como una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Y es una de las más extraordinarias parábolas, historias, le quiero llamar yo, donde se refleja el inmenso amor de Dios y el anhelante amor de Dios por los perdidos. Esta es la razón primordial por la cual nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, a salvar lo perdido. Pero a salvar lo perdido por una razón específica, por su gracia, por su amor y porque de ninguna manera nosotros mismos podíamos procurar en nosotros la salvación. Es decir, necesitábamos que Dios mismo viniera al mundo, hecho carne, solo por amor a nosotros. Y esta historia nos va a mostrar un escenario extraordinario. Un grupo o dos grupos de personas en realidad. Las primeras personas, el primer grupo de personas, aquellos que con un corazón y oídos atentos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo y sus palabras amorosas. Y el otro grupo, sin no significar que llevaban también la gracia de Dios, pero el otro grupo, el grupo de los fariseos. Y estas personas que se habían declarado frontalmente enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y el relato que voy a hablar, que es una triada de parábolas, pero me centraré solamente en una de ellas, comienza diciendo: y se le acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Estas son las palabras que abren tres grupos de extraordinarias parábolas que enfatizan y sintetizan que el Señor vino a buscar lo perdido. Y la palabra nos enseña de que Dios es amor. Y efectivamente es así. Dios es amor en su esencia, en su naturaleza, es decir, en sus más grandes virtudes o sus más grandes perfecciones, como lo podemos decir. Dios es amor. No está bien decir que Dios es el amor.
como lo asegura muchísimas veces algo llamado la ciencia cristiana, y así se llama, la ciencia cristiana. Es algo que no es acorde a la Escritura. Dios es amor, en su naturaleza, en su esencia, no solo que Él tiene amor, Él es amor. Y quiero que hagamos, amada iglesia, un hermoso viaje a través de la Biblia. ¿Se acuerdan? Un programa muy hermoso que decía a través de la Biblia con el doctor J. Vernon McGee. Bueno, no quiero para nada reemplazar a semejante doctor, sino quiero que hagamos un viaje a través de la Biblia. Y yo quiero invitarlos, amada iglesia, a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el médico Lucas. Antioqueño Lucas, así se conoce porque era de Antioquía. Capítulo 15, versículo 11 al 32. Y creo que con esto ustedes ya identificaron la parábola, conocida comúnmente como la parábola del Hijo Pródigo en nuestras Biblias. Recordemos, amada iglesia, nuestra Biblia no fue escrita con estos títulos. Estos títulos, muy bien hechos, fueron insertados en la Escritura unos 2 o 3 siglos después. Pero antes no existían esos títulos. ¿Por qué tomo esta parte de que antes no existían esos títulos? Porque el título dice la parábola del Hijo Pródigo. Y obviamente habla de un hijo, obviamente. Pero habla más, es del amor del Padre. Esta parábola, más que hablar del Hijo y su actitud obviamente pecaminosa y desobediente, habla es del amor del Padre. Y dice así la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 15, del 11 a 32. Un hombre tenía 2 hijos, y en la medida que lo vamos a ir leyendo, lo vamos a ir desarrollando. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los bienes. Según la costumbre judía, es importante tener en cuenta, amada iglesia, siempre, para el entendimiento de la palabra del Señor, el aspecto cultural o el contexto cultural es muy importante. Según la costumbre judía, y sabiendo nosotros evidentemente que el público era judío, no era posible reclamar la herencia a un padre porque se los heredaban a sus hijos varones mientras el padre todavía estuviese vivo. Es como si el hijo menor, de una manera grosera, de una manera imprudente, le estuviera diciendo, y ni siquiera tácitamente, sino más bien frontalmente, le estuviera diciendo al padre que necesito que mueras, o esperaba que fallezca para que le pudiera dar la herencia. Es como si le estuviera diciendo que se muriera para poder tener derecho a su herencia, cosa que realmente no se podría hacer. Pero no es extraño escuchar de un hijo estas palabras. Hemos escuchado incluso en la actualidad de tantos problemas familiares que existen y de cómo se encuentra la sociedad, de hijos que no solamente le han pedido a sus padres morirse, sino que han actuado como tal, es decir, han asesinado a sus propios padres. Y no estaría muy lejos realmente, no estaría muy lejos de lo que tratamos exactamente en esta parábola. Y lo que le está diciendo este hijo a su padre es que él quería una absoluta independencia de su padre. Tampoco se podía. Mientras estuviese debajo del techo, debajo del hogar y de la autoridad del padre, el hijo se sometía exactamente a las reglas establecidas por el padre. Y cuando ya llegara el momento de él fallecer, entonces tendría derecho a su herencia. ¿Y qué vemos aquí? El hijo desea que se muera y de frente le está diciendo: no deseo obedecerte más, no me sujeto a tus normas. Y esto ha sucedido, amada iglesia, no solamente en esta parábola, sino en todo el transcurso del tiempo.
El hombre ha querido hacer su propia voluntad. Dios creó al hombre de una manera perfecta y obediente. El hombre quiso, es decir, un acto volitivo, un acto de su propia conducta, de su propia obediencia o desobediencia, hacer lo contrario a Dios. Y nosotros podemos verlo. Una vez, en una entrevista, en un canal en Estados Unidos que le hacían al doctor Graham, o a una persona relacionada con él, con el doctor Graham, no recuerdo ahora muy bien o exactamente si fue directamente el doctor Billy o alguien de su familia, que qué opinaba acerca de lo que está viviendo Estados Unidos. Y él puntual y acertadamente le dijo que desobedecía haber sacado a Dios. ¿De qué? De todo. De la vida, de las leyes. Haber sacado a Dios de las escuelas, de las universidades. Es decir, Dios, no quiero obedecerte. Y esto se ve reflejado exactamente, amada iglesia, en las conductas actuales. Y es lo que vemos en la conducta de este joven. Y nos dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue muy lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solamente quería estar lejos de su padre, querer que su padre muriera, no obedecer a su padre, sino ser él mismo su propio amo y el señor de sus decisiones y sus criterios. Si no es Dios quien regula, iglesia, la conducta humana, esa conducta se desborda. Y supiéramos nosotros que las leyes que están establecidas en cierto modo llevan una aprobación divina, no las leyes que van en contra de Dios, pero sí las leyes que podían ir en consonancia con su escritura. Y lo que podemos encontrar aquí, amada iglesia, es que este joven ha demostrado su conducta totalmente pecaminosa. Desea hacer su propia voluntad. Y debemos entender que después de la caída, la única voluntad que tiene el hombre es una voluntad caída. Valga la redundancia. Es decir, después que el hombre pecó, la única libertad real que tiene, porque a priori no puede acercarse a Dios, por su propia voluntad no puede buscar a Dios. Entonces, después de que nuestros primeros padres pecaron, Adán y Eva, de ahí en adelante, la voluntad del hombre solo es caída. En pocas palabras, inherente a hacer lo malo. Debe ser regulada. Y la persona de Cristo que nos habla aquí, que Él es quien nos dice esta parábola. ¿Quién más el Señor? ¿Quién más que Él que nos ha creado? Quien conoce a la perfección nuestros más grandes vacíos, y más en esos vacíos de la conducta, de la obediencia, del comportamiento de nuestro carácter. Y este hombre, este joven, este hijo, más que decir que era de un carácter fuerte, era más bien de un carácter débil. Quiso hacer su voluntad todo el tiempo. Deseaba en realidad ver a su padre morir para poder reclamar su herencia, cosa que no podía hacer. Jamás, y ya no estaba dispuesto a someterse a sus leyes, a sus mandamientos dentro del hogar. Y nos dice entonces el versículo 14, cuando lo hubo malgastado todo, dice el Señor, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo llevó a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas o de los alimentos de aquella época que comían los cerdos, pero nadie le daba.
tarde o temprano, era solamente cuestión de tiempo. La herencia que se le dio, el dinero que se le dio, porque lo convirtió en dinero, tarde o temprano tiene que acabarse. Y esto es una enseñanza para aquellos también que ponen su corazón y su confianza en las riquezas. Tarde o temprano se acaban. Y es Dios precisamente, amada iglesia, quien las brinda. Dios sabe que necesitamos el recurso financiero, que necesitamos el dinero, pero solo depende de Él. Y Él nos lo da a través de nuestros trabajos o negocios o empresas honradas y honorables. Pero aquí nos dice la enseñanza que este joven, después de haber tenido estas oportunidades y después de haberlo gastado malgastado en una vida disoluta, en una vida impía y pecaminosa, ahora en aquella provincia comenzó a pasar física, hambre y necesidad. La abundancia llega el momento en que ha de acabarse. Y muchas veces Dios quien lo permite. Y este joven había tocado fondo. A estas alturas, amada iglesia, de la parábola, quienes escucharon esta parábola, yo quiero llamarle historia, porque perfectamente pudo haber sido una historia. Bueno, pero el Señor obviamente la contó como una parábola. Quienes la escucharon sabía que un judío ya no podía llegar a tal grado de degradación. Ya era el epítome, ya era el resumen, ya era la conclusión de la desgracia como tal. Y así lo dice el Señor en su parábola y en su palabra. Y quienes escuchaban esta verdad, para ellos era inconcebible que además de llegar un hijo que era desobediente, que no debió pedir su herencia, que deseaba que su padre muriera, que no estaba dispuesto a someterse a sus normas y sus leyes, algo que no era permitido en la cultura judía. Y de hecho, los judíos en Israel actualmente, donde todavía quedan algunos ortodoxos y ultraortodoxos, que son estrictos todavía a la Torá, mantienen este tipo de cultura todavía, así como lo expresa el Señor aquí en su palabra. Y al escuchar estos judíos, que este hombre, que este joven, al degradarse tanto, pero terminara, no solo cuidando cerdos, que para un judío era inaceptable, sino comiendo la comida de los cerdos, ya no tenía nombre. Para ellos, miren, para esa cultura, era preferible no vivir, no existir, que terminar a tal punto de degradación y de humillación. Pero saben una cosa, amada iglesia, el título de esta enseñanza es que Él nos ama porque sí, porque Cristo por amor se humilló a lo sumo. Ni siquiera esta humillación de la que el mismo Señor nos habla aquí de este hijo pródigo se puede comparar con la humillación de Cristo. El Dios Todopoderoso, infinito, eterno, no escatimar nada de eso. Tener la humildad de nacer como nació, haber renunciado, por llamarlo de esta manera, a todos los beneficios de su deidad en el cielo. Obviamente Cristo siguió siendo totalmente hombre y perfectamente Dios, de eso no hay manera alguna, pero en humillación. Solo Cristo Hijo, solo Dios Hijo, solo el Señor se humilló. Porque sabemos que existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero solamente uno de los tres tenía que llegar a ese tal punto de humillación. Y la más grande humillación de nuestro Señor es haberse hecho como uno de nosotros, es decir, como hombre, como un ser humano,
en el sentido amplio y perfecto de la palabra. Y nos dice el versículo 17, y volviendo en sí este joven dijo, ¿cuántos jornaleros, que eran los ayudantes, miren, más bajos que había en la época? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y ser jornalero en esa época era mucho más bajo que ser esclavo. Yo creo que en una escala de valores de la sociedad o en una escala en la que tendría que ver los trabajos de la sociedad, las posiciones sociales, porque de hecho estos eran unos trabajos, eran labores que se hacían. El ser pastor en la época era un trabajo que ni siquiera era bien visto, era de los más bajos. Los más altos en esta época, y hablando del contexto y la cultura judía, era ser un maestro de la ley. Era ser un fariseo, un escribano. Eran unos altos rangos en la sociedad. Ellos no concibían que el Señor Jesucristo, ya esto era lo último. Ya no podía bajar más este joven. Llegar a lo más bajo de la pirámide donde daba ciertos valores y estatus a labores sociales, ya ser un jornalero. Pero así sucedió. Era lo que él quería y lo que le iba a decir exactamente a su padre, quiero ser lo más bajo. Se sentía ruin. Alguien que abrazó en algún momento la abundancia como este joven, disfrutó de una buena familia. Porque en la parábola el padre es un padre de muy buenos recursos, de muy buena familia también. Pero no es el énfasis de la parábola, jamás, no tiene nada que ver con el recurso, sino con la disposición del corazón, pero sobre todo con el amor inmenso e inmerecido de ese padre. Y este joven, entrando en sí, reflexionando en su vida, como muchas veces debemos hacerlo, estaba dispuesto ya a lo último y a lo más bajo en realidad. Ni siquiera ser un esclavo, sino más bajo todavía. Estaba dispuesto a todo eso. Porque después del pecado, si no hay arrepentimiento de él, si no hay el volver atrás de lo que se ha hecho, porque eso evidentemente significa arrepentimiento, si después de todo eso, sino que se continúa con una vida pecaminosa, permanente y constante, solo vamos a encontrar degradación. El pecado degrada espiritualmente a la persona, lo puede degradar físicamente, lo puede degradar económicamente, pero siempre de alguna manera el pecado va a degradar. Por lo tanto, ya encontramos en este joven una verdadera piltrafa. Y quise denominarlo así muy rudamente, una verdadera piltrafa. Porque nada queda del pecado. No hay un buen futuro con el pecado. Nada nos trae. Tarde o temprano, por culpa del pecado, seremos humillados. Tarde o temprano, por culpa del pecado, vamos a caer más bajo que el ser esclavo. Y la palabra habla esclavo del pecado. Cuando el pecado esclaviza, cuando el pecado encadena, degrada de una manera total y espiritual a la persona. Solo se necesita ese amor de Dios, ese amor infinito, ese amor grande e inmenso para poder rescatar del pecado. Este joven había perdido completamente su dignidad ante la sociedad, que podría ser quizás lo último que le podría quedar. Ya quizás no tenía ni siquiera vergüenza, porque llegar a tal punto de degradación
de comer estas comidas de animales tan impuros para ellos, ya era el epítome de la degradación y de perder la dignidad. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, dignificarnos nuevamente. Pero no solo dignificarnos ante la sociedad, porque hoy por hoy la sociedad en que vivimos es una sociedad impía, es una sociedad caída, es una sociedad que niega a Dios una y otra vez. E incluso podemos ver que dentro de esta sociedad, porque la iglesia se mueve dentro de la sociedad actual, la iglesia también ha sido permeada por muchas cosas. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Dignificarnos nuevamente, levantarnos, rescatarnos. Vino a salvar lo perdido. Así dice su santa palabra. Y el versículo 20 dice, entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, no, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su dedo y calzado en sus pies, y traigan el becerro más gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Qué extraordinaria imagen! ¡Qué amor tan extraordinario, impresionante! ¡Qué amor que nos deja sin palabras! Para esta cultura judía, que son muy estrictos en su cultura, jamás y nunca este joven iba a tener una segunda oportunidad. Con todo lo que le hizo al padre, con todo lo que le deseó, porque le deseó la muerte, con todo lo que logró, porque quizás pudo haber logrado desintegrar un hogar, con todo lo que acaeció este joven en una familia, porque no estaba dispuesto a cumplir con sus normas. Por último, cayendo de esa manera degradada, y que en realidad merecía ser esclavizado, y más en esta cultura, e incluso más bajo que los esclavos, siendo un jornalero, lo que hace el padre es que corre a abrazarlo y a besarlo. Miren, los judíos que escucharon esta parábola, y no solamente, me atrevo a decir, de los fariseos, porque siempre fueron hipócritas, aquí estaban los discípulos del Señor. Y me atrevería a decir, casi que sin equivocarme, por cuestión de su cultura, más de uno de ellos cuando lo escuchó no pudieron soportar esta verdad. Es muy probable que haya sido así. ¿Cómo es posible que el padre, después de todo lo que hizo este joven, lo que vaya a hacer ahora es correr a besarlo? El padre fue movido a misericordia. Y miren que esa palabra miser, que es de miserias, cordia, donde viene la palabra cardia, corazón, que significa literalmente pasar nuestras miserias por el corazón. Y eso es lo que movió el corazón de Dios, nuestras propias miserias. ¿Cuáles y por qué? El pecado. Condición caída. No teníamos cómo realmente. Si el Señor no viene, nuestro final irremediable hubiese sido el del hijo pródigo. Totalmente perdido. Esclavizado para siempre hasta llegar a la perdición eterna. Porque ese es el final de aquellos que están perdidos. No solo es estar esclavizado ahora del pecado. No solo eso. Y sus consecuencias. Sino la peor de todas. La consecuencia final, que es la muerte eterna. A eso conduce. Pero aquel que nos amó porque sí, vino a eso,
a desesclavizarnos del pecado, a levantarnos, amada iglesia, de esta condición. Y me llama totalmente la atención porque dice que el padre corrió. Y saben, iglesia, no estaba permitido para un hombre de su edad correr realmente. Eso significaba en realidad que ellos, como tenían una túnica, y seguramente él podía tener varias por ser un hombre adinerado, aunque la palabra no se refiere al dinero ni a la riqueza del Padre, sino a su amor y su misericordia. Pero entonces, él, para correr hacia donde estaba el hijo, él tuvo no solamente que haber levantado, porque es casi muy probable que sus túnicas llegaran hasta la parte del tobillo, porque inclusive cubría sus tobillos, y él pudo haber tenido varias túnicas. Él no solamente habría levantado su primera túnica, sino una segunda túnica. Algunos utilizaban incluso hasta una tercera túnica. Su segunda túnica, que no se podía levantar porque era descubrir desnudez. Y era entonces mostrar vergüenza. Es increíble, así son las culturas. El Padre no escatimó nada de eso. El sentirse allí o que lo vieran humillándose, recibiendo con abrazos y besos a este hijo disoluto y desobediente, pero así es Dios. Nosotros no somos así. Y estamos llamados a eso. Y nos dice el versículo 25 que el hijo mayor estaba en el campo. Y al regresar a su casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo le dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, tuyo, que se ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Queda claro entonces que este hombre tenía dos hijos, obviamente. Ya sabemos todo lo que hizo el hijo menor y su conducta terrible y pecaminosa. Pero aquí se nos habla ahora de un segundo hijo, de un hijo mayor. Y aquí la parábola, escúcheme bien, amada iglesia, toma otro rumbo. Porque no se centra, ya el hijo menor llegó, ya fue bien recibido, mereciera castigo, azote, literalmente hablando, porque los azotaban. Y muchas veces los padres los esclavizaban literalmente. Por eso él lo pidió, porque él sabía lo que le llegaba, lo que le esperaba también. Pero ya no se nombra el hijo menor, sino que se nombra el hijo mayor. Este hijo mayor alude a haber sido un buen hijo. Pero si nosotros le prestamos verdadera atención a la parábola, amada iglesia, se darán cuenta que aunque él no pidió herencia, él sí estaba pendiente de la muerte de su padre para heredar. Él solo enfatiza en lo material. Y él, cuando dice no te he desobedecido, lo que hace por sus palabras, por su intención, no es una obediencia amorosa, sino una obediencia interesada. Quiero que preste la debida atención, porque aquí toma otro rumbo, y un rumbo muy interesante la parábola. Porque le dice: te he servido tantos años. Miren, los hijos para los padres no eran siervos, eran hijos.
y él se autodenomina un esclavo del papá. Así se sentía de este hijo mayor. No como un hijo con derechos, sino un esclavo. Pero que estaba esperando realmente también la muerte de su padre. Porque miren que le dice: yo jamás te he pedido nada. Ni siquiera un cabrito para hacerlo con mis amigos. Porque todo en la época también, todo era del padre de la familia. Absolutamente todo. Casa, tierras, ganado, absolutamente todo. Y los hijos tenían que esperar para heredarlo, obviamente, como lo vengo diciendo. Pero no significa que esta actitud de este segundo hijo sea menos mala que el primero. No significa. Porque es una obediencia interesada. Porque también es un esperar el fallecimiento del padre. Porque él de ninguna manera, y se nota que llevaba ninguna buena relación con su hermano, no se alegró por la llegada de su hermano, aunque haya sido desobediente y disoluto y haber malgastado parte de la herencia. Y miren lo que dice él: consumió todos tus bienes. No, de ninguna manera. Se le daba era parte nada más. Solo le interesaba increíblemente lo material. Y ¿saben una cosa, amada iglesia? A este punto de la parábola, ya los fariseos hipócritas sabían que se estaba refiriendo a ellos. Siempre mostraron un interés, no por la vida de los perdidos. De hecho, la religiosidad ciega y de ellos, una religiosidad hipócrita, no se movía misericordia para los más necesitados, nunca jamás. Nunca. Y el Señor en palabras tiernas se lo está mostrando. Se lo está haciendo ver a ellos. Y por último, concluye esta enseñanza con las siguientes palabras nuevamente de este Padre amoroso. Y dice: entonces le dijo el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta, alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Me llama la atención algo, amada iglesia, de esta extraordinaria palabra. El hijo no estaba muerto, no, de ninguna manera. El hijo, más que perdido, porque podemos tratar de entender, el perderse no es un acto voluntario. Hay personas que se extravían porque perdieron la orientación de algo. Pero el irme por mi propia cuenta, el irme por mi propia voluntad, más que perderme de una manera que no quiero hacerlo, es que yo decidí perderme. Y quiero que se entienda, amada iglesia, la actitud de este joven, estoy hablando ahora del hijo pródigo, porque aquí está diciendo el padre que debemos regocijarnos. Mira que llegó tu hermano sano y salvo, aunque yo no estaba muerto. Y él dice que estaba muerto y ha revivido. Y se había perdido, ha sido hallado. No. Lo que en pocas palabras realmente está diciendo el original, porque me encantan siempre los originales, es que esta perdición era una perdición eterna. A eso se está refiriendo. Sin el Padre que venga a rescatarnos, siempre vamos a estar muertos en delitos y pecados. Solo hay alguien que puede revivirnos realmente con relación a la vida eterna y se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el que nos ha salvado de la muerte y nos ha revivido. Yo creería que al escuchar los judíos
esta partecita, dirían, pero bueno, él no estaba muerto. Él fue un desobediente que quiso irse. No fue que solamente estaba perdido, quiso perderse. Quiso hacer su voluntad. Quiso vivir una vida disoluta. Pero Dios lo ve como aquel muerto que necesita ser revivido por su gracia y por su amor inmerecido. Por lo tanto, amada iglesia, esta extraordinaria enseñanza de la palabra del Señor, obviamente, porque nosotros solamente somos instrumento de Él. Él es el que da la sabiduría, el que da el entendimiento, el que da las palabras. Su santa y bendita palabra es la que es pura. Su santa y bendita palabra es la que transforma, es la que llega, es la que cambia, es la que revive, es la que da vida. No nosotros, solo vasos, solo instrumento. Él es el que llena, Él es el que reparte, Él es el que da. Bendito sea el Señor por los siglos, amada iglesia. Y dice él, me encantó esa parte, esa partecita al final. Perdido y es hallado. Tiene que ver siempre con su amor inmerecido. Y escuche esto que voy a decir al final. Una vez escuchando una enseñanza del pastor John MacArthur acerca de esta parábola, me llamó mucho la atención lo que él dijo al final de la enseñanza. Y él dijo lo siguiente, que en virtud de los maestros de la época, porque el Señor Jesucristo fue un excelente maestro de la época, esta parábola a este punto no quedaba concluida. Es decir, quedaba inconclusa un poco. Usted dirá, no, pero la terminó. No, realmente no la terminó. Porque no hay un desarrollo final como si lo hubo con el hijo menor, todo lo que pasó y miren cómo terminó. Aquí solamente termina el Señor diciendo se había perdido y había sido hallado, pero no se dice intencionalmente el Señor en la parábola. No dice cómo terminó esa discusión o conversación con el hijo mayor. Vuelvo y repito, es algo que una vez escuché del pastor John MacArthur y me llamó mucho la atención, que la dejó inconclusa a esta parte final, pero la dejó inconclusa para el hijo mayor. Y lo que dice el hijo mayor, o lo que dice mejor el pastor John MacArthur, es que después de haber dicho las palabras finales, el padre que se había perdido, había sido hallado, es muy probable que el padre le haya insistido, y parece algo muy normal, al hijo mayor que entrara a la casa. Puede sonar un poco especulativo, pero quizás su conclusión no se alejaría tanto de la realidad y de lo que pasó finalmente. Y dice el pastor John MacArthur, el padre pudo haberle insistido al hijo que entrara. El hijo insistió de que no. Entonces el padre, al voltear, porque tenía que ir obviamente a la casa a celebrar la llegada del hijo menor, al darse vuelta y darle la espalda al hijo mayor, el hijo mayor tomó un trozo de madera que encontró, porque se consideraba un esclavo del padre, arremetió con el pedazo de madera hasta matar su propio padre. ¿Cómo terminó realmente esta historia? Con un trozo de madera, clavado en una cruz, extendiendo sus brazos. Y estos líderes religiosos no se saciaron una y otra vez de darle hasta matarlo. Pero él, con ese amor inmenso, aún le volvió a decir al Padre, Padre, perdónalos porque no saben
lo que hacen. Y como dijo una vez el pastor Alducin, Padre, perdónalos porque los amo, los amo, los amo. Extraordinaria es la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por su santa palabra. Y que sepamos, Iglesia Benecer, siempre y permanentemente, que tenemos a alguien en los cielos que murió por nosotros, que nos ama porque sí, todo el tiempo. Y por ese amor nos llevará a la gloria celestial. Que Dios bendiga su santa palabra. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.